Radio Común, extendiendo la resistencia. Nos encontramos en este primer encuentro de defensoras y defensores, ganadores del Premio Nacional de Derechos Humanos, don Sergio Méndez Arceo. Ya se han realizado las mesas de trabajo, estas ya han concluido, se han realizado en los diferentes espacios que tiene este Centro Guadalupe. Y recuerden, estamos en la ciudad de Cuernavaca, en el hermoso estado de Morelos. Aquí el clima nos ha favorecido en esta jornada y llega ya el momento de la plenaria para escuchar los resolutivos de estas mesas de trabajo. Estamos a través de la www.radiocomun.mx, una radio para gente común. Escuchemos con atención. Se plantearon 3 preguntas y la primera pregunta, las respuestas a la primera pregunta de cuál es la relación entre la actual política económica del gobierno y los derechos humanos, la mesa 1 contestó lo siguiente: el discurso es diferente de la política económica. Por un lado está el discurso y por otro lado la defensa de los derechos humanos. Hay una institucionalidad que no cuida ni garantiza los derechos humanos. La inversión del Estado en materia económica está en la seguridad y no en la educación, en la salud, y también está en los megaproyectos. Participación de los militares en tareas civiles y proyectos económicos presenta un riesgo para los derechos humanos. En esta misma pregunta se señalaban las violaciones a los derechos humanos, señalamiento y difamación de la labor de los defensores de derechos humanos, el agua, los megaproyectos, la inversión del Estado en materia económica en los megaproyectos referentes al agua, al Tren Maya, a la minería, a la gentrificación. Hay sentencias en cuanto a la institucionalidad que no cuida ni garantiza los derechos humanos, hay sentencias, pero no se están cumpliendo. Y falta de perspectiva de género por parte de las autoridades. Eso contestaron a la pregunta número 1. Esta misma pregunta 1, la mesa 2. Se empezaron a narrar, a describir varios de los proyectos y megaproyectos en diversos lugares, regiones, localidades donde las compañeras, compañeros de la mesa han estado trabajando, viviendo, militando, como pues, la Termo, aquí en el Tren Maya, la agroindustria en la península, las mineras por todos lados, y el tema relativamente nuevo de la gentrificación, equivalente a la invasión de territorio. Entonces, la actual política económica es totalmente pues, el proyecto capitalista neoliberal, en donde de lo que se habla es de desarrollo, de progreso, que se trae empleo, etcétera, aunque se contraiga con los datos que Manuel nos presentaba. Pero bueno, ese discurso, pero que además de ser un discurso institucional, gubernamental, se comentó de diversas maneras en la mesa que hay una serie de dilemas de justo como muchas gentes, personas en las comunidades hablan de que pues sí, necesitamos desarrollo, necesitamos empleo, pero todo eso, gracias, todo eso a costa de la violación de derechos humanos fundamentales, desde la no consulta, previa libre informada, la depredación ambiental, la fragmentación y violentación a las comunidades, etcétera, ¿no? Entonces, mucho se estuvo diciendo que hay una división, hay un choque, un conflicto en las mismas comunidades, de que si estás a pro o en contra de los proyectos, ¿no? O sea, como que no hay una clara
visión no homologada, pero sí unificada de lo que significan estos proyectos, ¿no? Bien, otra de las cuestiones que salió mucho en esta de la pregunta, en relación del proyecto económico y los derechos, es cómo lo ha estado en otros momentos de la historia, pero actualmente está permeado de manera inserta en las instituciones políticas del Estado, inserta en las empresas, inserta incluso en las comunidades, el crimen organizado o los poderes fácticos organizados criminales, sea como aliado de las empresas, de los megaproyectos, sea como brazo armado de los poderes fácticos locales o regionales. Entonces, ¿cómo está totalmente permeado en esto? Es como un gran problema de que la actual política económica ahora está vinculada estructuralmente a esto. Y por otro lado, bueno, aquí se decía en relación con la política económica y los derechos, cómo el desgaste de los movimientos sociales, muchos de ellos, de los movimientos sociales y de las comunidades no movilizadas, ¿no? La vida para la mera sobrevivencia, pagas para vivir, sobrevives a costa de lo que sea. Entonces hay una desmovilización por un lado y por otro lado falta como de cohesión social en las mismas comunidades. Eso es lo que comentamos. Buenas tardes, compañeras, compañeros. La mesa 3, un poco siguiendo las conclusiones de las otras mesas, sí marcamos que la política económica está encaminada a mantener y reproducir las actuales condiciones de marginación y pobreza, ¿no? Por lo tanto, de la constante situación de violación a los derechos humanos. Esta misma política económica, por lo tanto, respecto a lo que es el movimiento social, pues promueve justamente la división, la desarticulación y la cooptación tanto de las organizaciones como de los liderazgos en los movimientos populares, ¿no? Esto es a través de las dádivas, ¿no? Es decir, de esta política económica de dar dádivas y que en el discurso son una renta básica garantizada por el artículo 4 constitucional, pero que en los hechos se vive como una política económica para la cooptación del voto, ¿no? Y bueno, y también a través de dar puestos de gobierno o de integrar a las estructuras gubernamentales justamente a personas de las organizaciones sociales y de los movimientos sociales, ¿no? Y a las personas, incluso a las personas defensoras de derechos humanos, al integrarlas a puestos de gobierno, se desmoviliza la defensa. Y si estoy mal, alguna de los compañeros, compañeras de la mesa que de cualquiera de las mesas, de hecho, es la indicación, que quieran abundar sobre estos puntos, tienen la palabra. Sí, pues buenas tardes. Miren, yo agregaría pues la violación de los derechos humanos en las comunidades y pondría el ejemplo más concreto del compañero hermano Samir Flores Soberanes, asesinado el 20 de febrero de 2019, y el día, recordando que el día, una semana antes, se nos había acusado de ser de izquierda, radicales y conservadores. El compañero Samir era un gran dirigente, un hombre muy querido, era un locutor, tenía una radio que se escuchaba a más de 20 kilómetros de toda la región, y como todos sabemos fue hartamente asesinado el 20 de febrero de 2019.
Y en ese contexto, pues lo que estamos viendo aparte del asesinato que sufrió, la violación de los derechos constantes, ¿no? En el caso de la Fiscalía del Estado de Morelos, tiene sucio el expediente, ya se pidió que la Federación lo atraiga, pero la Fiscalía del Estado de Morelos no lo quiere soltar porque sabemos que hay mucho cochinero dentro de eso. Yo lo hago como antecedente, pero también que quisiera que si pudiera quedar dentro de las violaciones de derechos humanos, de las más graves que hemos tenido en el Estado de Morelos, ha sido el asesinato del compañero Samuel Flores Sobranes, ¿no? Entonces, pues, lo pongo a consideración. Creo que este es un tema que se tocó en varias de las mesas, la denuncia de asesinatos en distintos tiempos, ¿no? El más reciente es de 15 días. Entonces, creo que sí es de interés de todas las mesas el integrar estos nombres, estos casos al manifiesto que se realice para poder acuerpar y recordar y exigir la justicia debida para todos los casos, porque hay varios, ¿no? Si los podemos seguir mencionando. Yo quisiera que pudiéramos en los comentarios avanzar un poco sobre las preguntas. Ahorita es justo el de la política económica y vienen el de la continuidad, qué continúa o qué ha cambiado, qué no ha cambiado, y después viene el de los desafíos, ¿no? Entonces, para no perdernos tanto en esa parte, ¿no? Compañeros solamente. ¿Y a quién le doy la palabra? Bueno, continuando con la pregunta, Nestora Salgado, de Guerrero. Independientemente de que ahora yo esté en el Senado de la República, quiero tantito que entiendan la parte de haber sido presa, perseguida, encarcelada y después autoexiliada o exiliada a otro país. La única oportunidad que tenía para regresar al país era integrándome. Entonces, pero mi esencia no ha cambiado, la esencia no ha cambiado y seguimos poniendo, y en este resumen que se va a hacer, seguimos pues pidiendo a las autoridades, nosotros seguimos trabajando por los derechos humanos de todas y de todos y exigiendo, por ejemplo, el cese, porque hay, y lo he denunciado, yo he platicado con el secretario de Gobernación y algunas otras autoridades, donde muchos de los compañeros han sido acosados todavía, perseguidos con órdenes de aprehensión, torturados, precisamente hoy tuvimos una detención y fue liberado el compañero también, pero tenemos esta problemática. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con estos temas? O sea, inhiben la lucha y la organización de los pueblos, porque nosotros tenemos la clara idea que para que podamos cambiar algo, tenemos que seguir unidos y luchando desde las bases y desde abajo y atendiendo esta problemática, porque las luchas que se encuentran aquí reunidas, que son muchas y distintas, pero que el objetivo es uno, el pelear por el derecho humano. ¿Cómo podemos llegar a que esto sea una realidad? Pues si seguimos acosados y nos rompen los movimientos. Por ejemplo, en mi caso, un movimiento limpio, un movimiento legítimo, casi termina con la encarcelación. Órdenes de aprehensión contra todos mis compañeros y contra muchos activistas de la región en Guerrero. Entonces, ¿qué pasa? Ven la forma de la detención de Nestora Salgado y esto es como el mensaje. Miren lo que les va a pasar. Y no fuimos uno, fuimos muchos. Está el compañero Marco Antonio Suástegui, otros compañeros que sí ya fueron liberados algunos, pero otros siguen en la cárcel por delitos fabricados. Entonces, esto, yo creo que la coacción, la palabra se me fue, cooptación, pues sí, yo creo que sí se sigue dando,
pero creo que el problema o la problemática viene mucho más de fondo. El discurso es una cosa, pero la realidad que estamos viviendo en los pueblos es otra. Entonces, podemos decir que hemos avanzado mucho en el tema de derechos humanos, pero la denuncia abajo sigue siendo la misma. Hemos expuesto nuestras vidas, hemos terminado en la cárcel, hemos hecho distintas luchas, pero la situación sigue siendo la misma. Entonces yo no veo dónde está el cambio y creo que podemos lograrlo si seguimos unidos y seguimos luchando. Continuamos con la segunda pregunta. Bueno, la segunda pregunta que se planteó es ¿qué sigue igual, qué ha mejorado o qué ha empeorado en materia de derechos humanos? Y bueno, las vamos a clasificar en qué sigue igual en materia de derechos humanos. En la mesa 1 dijeron que la violencia en contra de los defensores, la impunidad en general, falta de acceso a la justicia específicamente y falta de atención a las víctimas. ¿Qué ha mejorado en materia de derechos humanos? Hablaron de puntos muy específicos, algunos puntos en materia de derechos laborales, algunos puntos en materia de regulación fiscal, integración de la perspectiva de género en algunos aspectos para el acceso a la justicia y se eliminó la minería de cielo abierto. Son casos específicos mejorados en materia de derechos humanos. Pero la siguiente clasificación es ¿qué ha empeorado en materia de derechos humanos? Política de gentrificación en las ciudades, la garantía a los derechos laborales, la violencia en algunos estados, la incursión del crimen organizado para amedrentar a los defensores de derechos humanos, el discurso que los defensores son enemigos del gobierno y criminalizados, y la capacidad de interlocutar y negociar con los gobiernos. Eso es lo que ha empeorado en materia de derechos humanos, en la mesa 1. Fundamentalmente se dice que hay una línea de continuidad, la no respeto, no promoción, no defensa, no legitimación de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, por el extractivismo, los megaproyectos ya señalados. Entonces, en ese sentido sí está peor la situación, y ha empeorado también el que diversas instituciones del Estado, específicamente se hablaba como todo un tema ahí a profundizar del ejército, la militarización del país, y vinculada también con otros poderes fácticos, que eso sí, siempre el ejército ha tenido toda una historia también de dinámica represiva, ¿no? Pero que sí en la actualidad también estaba el dilema de si, bueno, mucha gente, muchas comunidades, ante las violaciones de derechos humanos del Estado, bueno, sí, denuncian, etcétera, pero por otro lado en otras comunidades lo solicitan. Justo tú decías, ¿no, Néstora? Esta frase de antes los militantes nos organizamos para sacar al ejército, ahora las comunidades lo solicitan, ¿no? Bien, ¿qué ha empeorado? Pues la articulación de la militancia, como que se desinfló, se estancó, un poco como la expectativa de que la izquierda, entrecomillada, llegó al poder, entonces hubo como un decir, bueno, ahora nos toca medio descansar, ¿no? Porque ya estamos allá adentro, lo cual no es verdad. Entonces, eso sí, como proceso social, fue para peor. Realmente, igual que la otra, la mesa 1, sí se dijeron algunos avances específicos en materia de derechos laborales, el papel que el Congreso Nacional Indígena ha jugado en los procesos de defensa territorial
y algunos avances, bueno, en torno a la ley minera, la actual reforma a la ley minera, y algunas luchas específicas también de echar para atrás, no concesiones, porque eso no se han echado para atrás, sino las concesiones para la explotación. Entonces hay por ahí algunos avances en ese sentido. Gracias. Coincidimos en la mesa 3 en algunos temas. Se percibe una continuidad en la violación a los derechos humanos, pero se remarcó que está agravada por la ofensiva hacia las personas defensoras y periodistas, ¿no?, durante esta administración. Sí, también se reconocen avances en materia normativa, pero así como hay avances en materia normativa, también hay una mayor impunidad y facilidad para el rompimiento de estas normas, y se insistió en que no se garantiza el respeto a los derechos humanos, hay impunidad, y en general que todo este aparato normativo existe en el papel, pero no se cumple. La agudización de una violencia generalizada en temas de desaparición forzada, desapariciones por temas políticos, feminicidios, ejecuciones extrajudiciales, hacen evidente, ¿no?, hay una continuidad en las violaciones a derechos humanos, en las graves violaciones a derechos humanos, y esto hace evidente una política de simulación y, por lo tanto, una continuidad en la impunidad misma, ¿no?, lo cual resulta en mayores violaciones a derechos humanos. Lista. Bueno, y la tercera pregunta fue, ¿cuáles son los desafíos que identificamos y cómo podríamos incidir para su acertada solución? Y bueno, en esta mesa hablaron de la división entre los defensores y como pueblo. No hay un mismo camino y falta de conciencia. Ante eso, las formas de incidencia o de transformación pueden ser tejer nuestra unidad y vincularnos en un solo pueblo, ser conscientes a la política de Estado y de la oligarquía, animarnos y trabajar juntos, no rendirse ante los proyectos gubernamentales. También hablaron de otro desafío más, que es generar o crear organización frente al reflujo del movimiento social, que es un poco parecido al anterior, y hablaban de formarse en temas de derechos humanos y buscar alianzas internacionales. Otro desafío es escuchar y dar voz a los pueblos indígenas, ya que son ellos los que tienen la voz para ser escuchados. Otra parte es otro desafío es el abanico de los derechos humanos, es amplio y hay que encontrarse y articularse en torno a los derechos humanos. Hay que unirnos y unirnos en las cosas que nos unen, que son la defensa de los derechos humanos. Otro de los retos es la falta de respuesta de la gente, cada quien anda en su lucha y eso nos divide. Y el compromiso y la incidencia o la transformación es el compromiso de la gente, conjuntar lo jurídico y lo social y que existan las denuncias. Otro desafío es el desconocimiento de los convenios de los derechos de los pueblos, y hablaban de que, como mencionaba en el punto anterior, que los pueblos, lo que los pueblos originarios tienen voz y voto, y que todos los defensores o nuestra defensa es apoyar a los pueblos originarios.
Desafíos, desafío acceso a la justicia, desafíos ambientales, existen desafíos económicos y territoriales, desafío falta de cultura política en un lenguaje de género y de derechos humanos y naturalización de la violencia. Esos son los desafíos. Y la parte de la incidencia es armonizar el desarrollo en general, tejer y vincularse, formación en derechos humanos y fortalecer a otros con esa formación, articular estrategias, incentivar y dinamizar a la juventud, pues son las siguientes generaciones, y apoyar a la lucha de los pueblos. Fueron muchos desafíos y muchas incidencias, pero tratamos de concretar eso. Desafíos. Uno de ellos, de diversas maneras expresado, es cómo avanzar en la comprensión de la complejidad de los dilemas, de las comprensiones en la actualidad que nos enfrentamos de las violaciones de derechos. Cómo identificar actores expresamente, aliados, adversarios, y cómo el desafío, así se dijo, romper con las dinámicas de corrupción, de impunidad y complicidades. ¿Desde dónde? Relacionado con esto, por el lado de la sociedad, que diría Manuel, cómo trabajar con comunidades divididas, en donde el tejido social lastimado o roto de plano, pues no es precisamente una ayuda al trabajo por los derechos humanos, donde en otro momento la comunidad es la fuerza. Entonces, digo, como en muchas comunidades esto está deteriorado por las diversas dinámicas que ya se han venido señalando, ¿no? Entonces son como desafíos ahí concomitantes, ¿no? Un desafío, y ya apuntar hacia forma de incidencia, es pues seguir empujando la lucha jurídica, las reformas constitucionales, la incidencia en la política pública, en las políticas públicas. Dieron algunos ejemplos, cómo se ha ido logrando, pues, por ejemplo, la ley de desaparición forzada, los avances en las reformas a la ley minera. Entonces, por ahí también sigue habiendo vía. Y sobre todo, que todo esto solo es posible en cuanto movimiento, organización, movilización de personas defensoras de derechos, la organización desde abajo, pero, como ya se dijo, articulada. Como de veras el desafío de articular las diversas luchas, dimensiones, visiones, aspectos. ¿Cómo vencer el miedo? A base de cómo darle o regresarle o otorgarle el poder a las comunidades, a la sociedad, para enfrentar las diferentes violencias y caminando junto con ellas. Y hay una propuesta muy específica y concreta que salió en la mesa, decir, bueno, hay que seguirnos reuniendo. O sea, cómo darle continuidad a este primer encuentro. Cómo darle seguimiento y ampliarlo, como para ir avanzando en este sentido de articulación, de fuerza, de pues, empoderamiento del movimiento social de derechos, ¿no? Eso es lo que se dijo. Ahorita en un momento abrimos la palabra a la asamblea. En la mesa 3 coincidimos en que nuestro desafío es cómo articular nuestras luchas de manera amplia y organizada. Y esto quiere decir es cómo articularlas desde la base, ¿no? De manera autogestiva,
de manera independiente a partidos políticos, eventualmente de manera independiente a las mismas organizaciones defensoras de derechos humanos, ¿no? Es el sueño que cualquier organización tiene, ya no tener que existir. Esta que es un desafío y a la vez como una propuesta además para la organización es poder combatir al interior de nuestras organizaciones las prácticas paternalistas, ¿no? Paternalistas, patriarcales que evitan justamente la articulación de los movimientos y muchos procesos, ¿no? Son evitados por estas prácticas al interior de las organizaciones, organizaciones y movimientos sociales, ¿no? Otro desafío importante que se identificó fue cómo hacer frente a las políticas clientelares en las comunidades, ¿no? Y esto es también una conclusión parecida a las que acaba de mencionar Jaime, de cómo es que las luchas se pueden organizar frente a la desarticulación promovida desde hace muchas décadas ya a partir de las prácticas clientelares, a partir de los programas sociales que buscan romper el tejido comunitario, ¿no? O lastimarlo. Y algo que se insistió en varias ocasiones en la mesa como un desafío importante es poder desnormalizar la violencia, ¿no? Recuperar nuestra capacidad de impresión y yo creo que por lo tanto de indignación, ¿no? Se insistió mucho en cómo los juegos de los niños ya incluyen en su repertorio de juegos el ser personas que cometen actos violentos, o sea, ¿cómo podemos superar esto, ¿no? Cómo se ha nuestra sociedad internalizado de toda esta violencia y que es necesario, ¿no? Desnormalizarla, ¿no? ¿Relatores, alguna otra palabra? Toño, ¿no? Abrimos a la asamblea para completar las ideas, ¿no? Justamente de lo que se ha relatado. Gracias, sí. Mónica Romero, del Consejo de Pueblos de Morelos. Nada más complementar que en la mesa 2, en la pregunta de las propuestas, acordamos toda la mesa que el ofrecimiento que nos ofreció la senadora para que desde el Senado pudiera ella, digamos que ofrecer el espacio para hacer una gran reunión nacional con nosotros como convocantes para otros defensores de todo el país en este sentido. Entonces, pues la idea era plantearlo aquí en la plenaria para que, si está bien para ustedes también tomar el ofrecimiento, bueno, decirlo también en esta plenaria. Era esto, gracias. Entiendo que pasen para acá, ¿verdad? Por la transmisión. Sí, por favor. Pasen para acá. Todos los que han levantado la mano, pasen. Ahí hagan su pedido. Sí, creo que algo que nos falta también manejar es la cuestión de las violaciones de derechos humanos, sobre todo de personas más vulnerables, mujeres, niños, niñas y adolescentes dentro del hogar. O sea, la violencia familiar es terrible y destruye desde la más tierna edad a los niños, niñas y adolescentes, aun cuando no sean ellos víctimas directas. Basta con que sean testigos de la violencia que se vive adentro de su casa. Y esto es invisible en la gran mayoría de las autoridades. Por otra parte, quisiera recordar que se acaba de cumplir un año del asesinato de 2 jesuitas y de un guía de turistas en Cerocagui, en la Sierra de Chihuahua, y pues el crimen organizado que desde luego siempre ha estado en el campo, sobre todo desde la guerra, supuesta guerra de Calderón y en la sierra,
está ahora también en las ciudades, ¿sí? Y las masacres en las ciudades ya es terrible, sin ningún control. Y por último, dentro de los desafíos, yo mencioné que deberíamos de analizar la necesidad de elaborar a nivel nacional la lista de todos los derechos que son vulnerados, absolutamente todos, y que de ser posible pudiéramos conjuntarnos, comunidades, organizaciones, defensores individuales, poder elaborar propuestas, porque sinceramente, si no hacemos algo, el año que entra vamos a tener todavía más grandes retrocesos. Buenas tardes. Bueno, en el terreno de los desafíos, lo primero que veo, son tres básicamente, pero el primero sería que como ciudadanos tengamos mayores ámbitos de participación democrática. Bueno, ámbitos, espacios y tiempos, ¿no? Ahora, por otra parte, veo que hay dos contradicciones que hay que superar. Por una parte, veo como fuente de violencia y de violaciones de derechos humanos la contradicción ahora muy notoria ahora entre el poder ejecutivo y judicial, ¿no? Bueno, y ahí en medio está el poder legislativo. Por otra parte, en cuanto a algo medular en la lucha de los pueblos, derechos de los pueblos, es el derecho al agua. Yo veo, ya se lo había comentado a otras personas, compañeros y compañeras, el agua tiene una naturaleza dual desde el punto de vista científico, ¿no? Por una parte está el bioquímico que incide en la agricultura y por otra parte la naturaleza geofísica que tiene que ver con la energía mecánica transformada en energía eléctrica. Bueno, esto aplicaría al conflicto en la Huesca, inclusive yo creo que en el Tren Maya, ¿no? Hay cuestiones del campo relacionadas con el desarrollo de la tecnología. Entonces, pues hay que encontrar la manera de armonizar ambas fuentes de energía. Entonces, eso ya es tema que hay que ir desarrollando, pero bueno, tener como guía eso, ¿no? La naturaleza dual del agua que se tiene que traducirse en una guía para superar las contradicciones sociales que esto implica, ¿no? O sea, no podemos darle prioridad a los usos geofísicos sobre los bioquímicos y viceversa, ¿no? Es todo. Gracias. Pues buenas noches, ha sido un gusto compartir este día, de verdad, ha sido muy importante. Yo solo quisiera comentar algo que de alguna manera, por lo que expresaron los compañeros, salió en todas las mesas y que en el caso de la nuestra también salió, pero no pudimos profundizar porque se nos acabó el tiempo. Y tiene que ver precisamente con la organización y la articulación entre nosotros. Creo que todos los que estamos metidos de alguna manera en la defensa con comunidades o con grupos o con mujeres, a veces nos sentimos como con una responsabilidad enorme y con pocos recursos. Nos rebasan los hechos. Y todos de alguna manera lo expresamos, necesitamos esa articulación, esa organización y lo expresamos, pero no decimos cómo. ¿Cómo nos vamos a articular? Porque es esta articulación el que no nos deja solos, el que no enfrenta solo la posibilidad, como pasó con Samir o como pasó ahora con Alejandro Chocolate, ¿no? Que por esta articulación se logró que lo soltaran o que lo presentaran. Mínima la articulación que se tuvo, simplemente haberlo señalado aquí y que hubiera una persona que tuviera la posibilidad de ayudar. Entonces mi pregunta es esa, para la respuesta 3, ¿cómo nos articulamos?
Y yo creo que necesitamos, de lo que yo he vivido, necesitamos una organización, a lo mejor primero estatal y luego nacional, pero que permita apoyar de manera eficaz, de manera inmediata, a las personas que están defendiendo en casos concretos los derechos humanos, en términos jurídicos, en términos de asesoría y de apoyo social, y porque lo necesitamos esos apoyos. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos articulamos y cómo nos organizamos? Y yo sí creo que tenemos como la capacidad, y más si hay una fundación como la Méndez Arceo, que pueda apoyar en ese terreno y que podamos formar un equipo de jóvenes abogados que estén comprometidos, porque lo que vivimos es eso, que vamos con los abogados y que me disculpen los abogados, pero la mayoría de ellos no nos ayudan mucho y al contrario, ¿no? Y además cobran un montón, ¿no? Necesitamos ese equipo, entonces pensemos en generar una estrategia que nos permita articularnos en verdad y apoyarnos eficazmente en cada lucha. Gracias. Bueno, yo otra vez. Bueno, creo que son temas que necesariamente se tienen que poner en la agenda pública, en la agenda política, y tener a una aliada o aliados en el Senado, en la Cámara de Diputados, nos da esta oportunidad que muchas y muchos de ustedes han venido batallando y buscando. Simplemente una mesa de diálogo con el gobierno, una mesa de trabajo con las autoridades correspondientes, de cualquier nivel o de todos los niveles. Y creo que está la oportunidad ahora, porque yo me considero aliada de todas las luchas, de todas las causas, y estoy en el Senado. Y creo que es importante siempre tener a alguien adentro, alguien que nos ayude, que nos abra la puerta, que empuje a veces con las iniciativas, poniendo en las agendas políticas los temas que está padeciendo la sociedad o nuestros hermanos. Entonces mi oferta ha sido esa, o mi ofrecimiento es que nos organicemos, que hagamos una gran mesa desde el Senado, donde vamos a tener a los medios, por ejemplo, que tenemos en el Senado, y que vamos a lograr como vernos un poquito más y lograr esas mesas de trabajo que sean necesarias. Yo sé que son diferentes luchas, diferentes movimientos, y cada una trae una problemática, pero que podemos lograr una mesa para todos y donde se puedan exponer, pues claro, lo que traemos nosotros peleando o luchando. Y yo creo que ahí es como vamos a lograr mucho de lo que no se ha podido lograr. Gracias. Gracias. Bueno, ya hace un momento comentaba una compañera de que se acaba de cumplir un año del asesinato de 2 jesuitas en Sorocagui. Y bueno, eso ha dado lugar a que haya un planteamiento de varios sectores de la Iglesia en el sentido de que se revise la política que al respecto de la violencia el Estado está siguiendo. La respuesta del Estado ha sido prácticamente de negarse a reconsiderar esa política. Sin embargo, la Compañía de Jesús ha lanzado una convocatoria para que este análisis se abra a la sociedad, y yo creo que el Centro Don Sergio es un buen espacio para que se incorpore a este análisis, hablando justamente de las posibilidades de conjunción de esfuerzos. Sí, buenas noches. Soy Saúl Atanasio Roque Morales, del Consejo de Pueblos del Estado de Morelos, y la exhortación o invitación
que consideramos nosotros es de que no nos minimicemos el trabajo que estemos realizando cada uno de nosotros en los diferentes frentes, ¿sí? Necesitamos de todo, independientemente del problema que yo tenga o que mi pueblo tenga, tienen los demás también, y tenemos que ser solidarios y ser sensibles a las diferentes problemáticas para lograr realmente una articulación y una organización dentro de nosotros mismos, porque alguien de ustedes me puede decir si realmente vamos a seguir confiando con cada uno de los partidos que nos representan. Pues hemos visto que definitivamente no existe la sensibilidad y apropiación de los problemas por cada uno de estos disque representantes, no pasando a ofender aquí pues a la senadora, ¿no? Pero hay ciertos grupos de poder, tanto en los diputados como en los senadores, ¿sí? Y que eso impide a que realmente se logren soluciones que esté demandando la gente de nuestros pueblos. Entonces, ¿qué necesitamos? Sí, trabajar en nuestras comunidades, sí seleccionar a buenos representantes que hagan el trabajo en estas instancias que les corresponde hacer. Ahorita se ha mencionado mucho en relación y que sí realmente nos afecta, no tan solo aquí en nuestro estado de Morelos, sino a nivel nacional, los proyectos mineros. Se está llevando a cabo la propuesta de esta iniciativa de ley minera que se expuso, pero ¿qué ha pasado? Los mismos senadores, los mismos diputados están en contra de estas leyes, ¿sí? Que favorecen a nuestros pueblos. Entonces, ¿cómo evitar también pues esta mafia de poder que existe dentro de estos congresos para que no nos afecten? Pero eso creo que se debe de tomar en cuenta desde la representatividad y de la elección que se puedan hacer en cada uno de nuestros lugares. Y referente a las comunidades indígenas, nosotros en dos periodos que han pasado aquí de elección, han eliminado, no se ha aprobado el código electoral para los pueblos indígenas. Se han coludido los mismos diputados locales y el gobierno del estado para impedir en que realmente exista una representación propia de las comunidades, ¿sí? Entonces, sí necesitamos pues tener más organización. Ese sería parte pues también de la invitación a que no claudiquemos, sigamos trabajando y ojalá logremos esas buenas intenciones de organización y que entre nosotros mismos pues nos sigamos apoyando, y creo que de esa manera podemos seguir avanzando hasta lograr una organización propia que necesitemos y que se identifiquen con las necesidades de cada uno de nosotros, pues de los diferentes sectores de la sociedad. Nosotros como pueblo creo que debemos de seguir pues trabajando, de seguir recuperando nuestra identidad, nuestra cultura y que se respeten nuestros recursos naturales, porque son la parte de vida que necesitamos para seguir sobreviviendo y dejar un buen futuro a las generaciones que vienen. Entonces, está ahí pues ese reto y asumamos nuestros compromisos de acuerdo a la responsabilidad que cada uno tengamos para lograr este cambio. Gracias. Compañeros, nos hemos extendido ya unos 50 minutos más de la cuenta.
Ahorita seguimos dando la palabra, no se preocupen, solamente para que lo tengan en cuenta, ha sido una jornada extensa, y no olvidar que hay muchas experiencias de articulación que tenemos que recuperar, como se mencionaba en nuestra mesa en la red TDT, ¿no? Entonces, les quería justamente preguntar si tenemos las siguientes tres que ya están aquí esperando para poder cerrar esta plenaria. De todas maneras tenemos que discutir mañana lo que se va a hablar, ¿no? Y pues no es por comprar sus voluntades, pero se les tiene una dulce sorpresa allá abajo. Entonces, si quieren ya nos vamos. No. Entonces, cedo la palabra a la compañera, continuamos con las otras dos participaciones y ya después el compañero Antonio. Bueno, pues buenas noches, compañeras, compañeros. Yo creo que son muy bonitos estos espacios, aprendemos muchas cosas, se pueden organizar muchos foros, ¿no? Se pueden organizar muchos encuentros, pero siempre somos los mismos y las mismas que asistimos a estos foros y encuentros, ¿no? Yo creo que cada comunidad nos regimos de una forma muy distinta, cada colectivo se rige de una forma muy distinta, y entonces hablamos de articularnos, pero nosotros tenemos que ir a ver a nuestras comunidades, ¿no? Y a platicar con nuestras comunidades, ¿no? Para ver cómo nos podemos organizar y cómo se tendría que llevar también información a las comunidades, no solamente por parte de los que estamos aquí representando, sino también, ¿no?, por parte de organizaciones que pudieran hacer este tipo de trabajo en las comunidades, que es muy importante. Se ha perdido mucho ya eso, ¿no? Asumimos, como hace rato lo comentábamos, asumimos que todos sabemos cuáles son nuestros derechos, pero desgraciadamente en las comunidades a veces no sabemos que tenemos derechos, ¿no? Y entonces por eso no los peleamos, y por eso vivimos sumergidos y enterrados, ¿no? Y es importante que nuestras comunidades, que nuestros niños, que nuestros jóvenes, que nuestras jóvenes sepan que tienen derechos, ¿no? Y que tienen que hacer valer sus derechos, porque asumimos muchas cosas, pero que realmente lo sabemos nosotros porque nos la pasamos de foro en foro, de encuentro en encuentro, vamos y participamos en varias comunidades, en varios lugares, pero no saben nuestras comunidades, nuestra gente, porque además hay gente de nuestras comunidades que no le gusta acercarse, ¿no? Y que tendría que ser convocativo para que la gente se acerque. Y no es tan fácil convocar a nuestras comunidades, es muy difícil, más con lo que hemos vivido, una ola de violencia, que por ejemplo, compañeros en Amilcingo, después del asesinato de Samir, pues el miedo está profundo, ¿no? Y no solamente ahí, ¿no?, sino en otras comunidades en donde estamos resistiendo, ¿no?, como en la comunidad de Ayala, y ahorita probablemente va a hablar el compañero, como en la comunidad de Huesca, ¿no?, que hay mucho miedo, que hay mucho temor, porque ha habido represión, ha habido enfrentamiento fuerte, pero es el crimen organizado realmente, ¿no? Y que nosotros, pues como decía don Saúl, no le apostamos a la política, ¿no?, que está allá arriba, porque está coludida con el crimen organizado, ¿no? Y a lo mejor no toda, pero como dicen vulgarmente, ¿no?, el que no ¿no? Y en la casa del jabonero, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, aunque quiera trabajarse distinto, no se puede. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una presión ahí muy fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que desde lo profundo de nuestras comunidades podemos lograr esas articulaciones, pero informadas, porque estamos informados los que estamos acá, pero no todas las comunidades están informadas, y eso creo que va a dar pie para que podamos lograr estas articulaciones por las cuales estamos acá. Y quiero decirles que después de ver el documental de don Sergio, ¿no?, yo agradezco y me siento muy orgullosa de haber sido premiada por el premio Sergio Méndez Arceo, porque a pesar de ser un sacerdote nos ha demostrado, ¿no?, nos ha demostrado su lucha, su resistencia, su fortaleza, que no hay piedras en el camino que nos puedan obstruir. Y entonces nosotros
tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir resistiendo y pues donde quiera que esté don Sergio, pues yo creo que él está muy orgulloso, ¿no?, de todos aquellos y aquellas que hemos recibido un premio y que estamos siguiendo su camino. Muchas gracias, don Sergio Méndez Arceo, donde se encuentre. Gracias. Sí. Buenas noches, compañeros. Vengo del ejido de Cuautla, soy productor, estoy en el proceso de resistencia en contra del despojo del agua del río Cuautla, que nosotros como campesinos somos usuarios, y que bueno, de buenas a primeras resulta que se la quieren llevar para la termoeléctrica. Pero bueno, el caso que vengo a denunciar el día de hoy, seguramente ustedes han tenido conocimiento, se suma a la lista tan larga que tenemos de agraviados y de asesinados, ambientalistas, periodistas, feminicidios. El compañero Álvaro Arbizu, él fue académico de CENTLI, Centro para el Desarrollo de la Sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana, ubicado en Tlalmanalco. Resulta que el día 13 de este mes de junio, por la noche llegaron unos maleantes a este centro de investigación, estando 3 investigadores, uno de ellos fue Álvaro, su esposa Rebeca López y el director académico del centro, el doctor Carlos Vargas. A Carlos y a la esposa de Álvaro lo subieron a la planta alta, mientras Álvaro lo mantuvieron en la parte baja, y dice aquí, murió asesinado con saña. Y efectivamente relatan en la rueda de prensa que dieron a conocer los compañeros que sobrevivieron, que lo mantuvieron durante 20 minutos agrediéndolo con hacha. Esta situación hay que denunciarla, seguramente están enterados del caso, la Metropolitana está dando de manera permanente ruedas de prensa, ya se fue con Gers Madero para solicitar que el caso se atraiga a la Fiscalía General de la República, no sé si así se llama la Fiscalía, pero se está solicitando eso porque fue en el Estado de México. Compañeros, como se dijo hace un momento, el crimen organizado desgraciadamente está arribando a todo tipo de sectores. Ahora le tocó a la academia, simplemente por ser un centro de investigación involucrado con los pueblos en el proceso de manejo adecuado del agua y el tema de la planeación y ordenamiento territorial ecológico de toda esa zona de Tlalmanalco, Ameca, Meca o Zumba. Entonces, lo pongo a consideración de ustedes si en el documento que se vaya a dar a conocer mañana se tome en cuenta, junto con el compañero Samir, que también ya se dio a conocer, que tuve el gusto de conocerlo y la verdad no se vale. Y los compañeros también que están cumpliendo un año, que son, ¿qué? ¿Jesuitas? 2 compañeros, ¿no? Entonces, no es posible, la verdad es que indigna y duele mucho. Pues bueno, yo nada más quería, a lo mejor no escuché, mil disculpas al que escribió en la mesa 2, comentaba que cada quien habla dependiendo sus espacios donde están, y el espacio donde nosotros estamos es el espacio de la península de Yucatán. Y en la península de Yucatán ni está igual, ni ha mejorado, ha empeorado en el contexto de los derechos humanos. Y les voy a decir por qué. Hace 2 años no teníamos este megaproyecto del Tren Maya. Ahorita nuestros derechos han sido violentados en el aspecto ambiental, la devastación total de la reserva de Calakmul en toda esa parte del tramo 7 de este megaproyecto del Tren Maya. Nosotros tenemos ese derecho de vivir en un ambiente sano y nos los están violentando. Han tapado nuestros ríos que le dejan 12 metros para el cauce del río porque quieren pasar y hacen sus puentes para la vía férrea de este megaproyecto mal llamado Tren Maya. Nos han violentado en la consulta, que ha sido una consulta amañada. No nos consultaron, no nos preguntaron, nunca fueron a nuestras comunidades a decir, ¿quieres este Tren Maya? Porque te va a traer desarrollo. Pero ¿el desarrollo para quién?
O sea, para nosotros los pueblos no es cierto, compañeros y compañeras. Para los que aplauden a este megaproyecto, pues dicen, es que nos va a traer trabajo. Es cierto, ahorita hay trabajo, pero son trabajos temporales y de mano de obra barata. Al final de cuentas, cuando ya esté todo listo, las empresas transnacionales y las empresas nacionales, ya, yo lo comentaba en el grupo, ya llevan su grupo, sus cadenas de comercio, tanto de hoteles como de transporte, como de tiendas comerciales, y nosotros los pueblos, nosotras las comunidades, los indígenas, los campesinos, ¿a dónde estamos? ¿A dónde vamos a acabar? Nos están violentando ahorita nuestra lengua materna. Hay un mundo de gente en toda la península de Yucatán que llega de fuera. ¿Quiénes son? No los conocemos porque son los trabajadores del Tren Maya, que llegan a emborracharse, a embriagarse junto con el Ejército y la Guardia Nacional, que están metidas en nuestras comunidades para controlarnos, para meternos miedo, para meternos terror. Eso es lo que vivimos en nuestras comunidades, allá en el sur. Vayan, compañeros, de verdad, vayan para que lo vean. La ONU ha ido y ha visitado y sacó un comunicado fuerte en diciembre. ¿Qué dijo el gobierno federal? ¿Cómo los trató? Investiguen todo lo que le dijo a los de la ONU. Ellos han ido allá y han investigado. Entonces estamos viviendo otra situación de violencia, estamos viviendo otra situación de violentar a nuestros derechos humanos. Entonces es algo que yo quería que lo supieran, porque no lo escuché que se haya plasmado en la libreta. Entonces yo creo que tenemos que, este megaproyecto está articulado con el tren interoceánico, está articulado con el proyecto integral Morelos, está conectado con todos los monocultivos, con todas las empresas que hay en la península, las granjas de cerdos, la soya transgénica, la palma africana, el petróleo. Para eso es el tren, no es para el desarrollo de las comunidades. Nosotros seguiremos peor porque se está incrementando. Ahorita se incrementó todo en la península. Bueno, quiero imaginar que en el país, ¿verdad? Pero una vez que este megaproyecto empiece a trabajar, las cosas se van a aumentar por el turismo. Aunque sabemos de antemano que este megaproyecto no nada más es exclusivo para el turismo, es de carga, son 2 trenes de carga para transportar esas cargas que se van a ir a otros países. Y nosotros, la pobreza va a seguir y peor aún, aparte todos los impactos que va a ocasionar. Hay unos impactos jodidos en las comunidades donde está pasando el tren, la fragmentación de las comunidades, la división, porque unos sí, otros no, unos que sí quieren el tren y otros que no quieren el tren, y también por los programas asistenciales de este gobierno. Entonces, nosotros y nosotras no creemos en estos malos gobiernos desde hace muchos años, porque no se fijan en la parte de abajo, y nosotros somos los de abajo, somos la base, y ellos solamente se fijan y lo que más les importa son sus proyectos económicos, sus proyectos políticos económicos, y no se dan cuenta de la gente, no nos toman en cuenta, desde hace muchos años. Entonces, nosotros no creemos en estos malos gobiernos porque nos han mandado a la cárcel, nos han matado, nos han secuestrado, hay unas minutas de por medio y les vale cacahuate las minutas, los acuerdos, y te secuestran, te matan, te llevan no sé a dónde. Entonces yo creo que las cosas se vienen difíciles en los próximos años, en la cual yo estoy de acuerdo con la compañera, de que como uno de los desafíos, de los retos es cómo nos vamos a organizar, por si tocan a unos, nos tocan a todos. ¿Cómo nos vamos a organizar y nos vamos a articular? Porque la tormenta se viene fuerte, y muy fuerte, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias. Gracias, compañero. Bueno, pues gracias. De todos modos, algunos puntos se tiene que hacer en el pronunciamiento de mañana, van a ser ejes generales, no vamos a poder pronunciarnos por cada caso particular, pero se van a tomar en cuenta para tratar de abordarlos en el pronunciamiento en general. De todos modos, este espacio, como ustedes lo vieron, es para que se articulen. O sea, aquí si ustedes quieren, por ejemplo, Nestora dio su teléfono, ustedes se pueden intercambiar sus teléfonos. O
Es un espacio que se hizo para eso, para que ustedes se busquen, se encuentren y se articulen en los términos que cada organización o cada persona considere que son los más adecuados en el proceso que cada quien lleva. Entonces, no hay limitación aquí para hacer coordinaciones, si salen de aquí mañana y hacen una coordinadora nacional, bienvenidos. Esa es la intención del espacio de las organizaciones que convocamos y simpatizamos con el premio don Sergio Méndez Arceo. Entonces, ya como fundación, los que integramos la fundación don Sergio Méndez Arceo, pues siempre hemos sido y podemos seguir siendo puente para comunicarnos, para encontrarnos, y esa es nuestra fundamental función dentro de la organización del Premio Nacional de Derechos Humanos, don Sergio Méndez Arceo. ¿Sí? Entonces, eso, y por último, como algo que también se hace como fundación, es esta Escuela Popular de Derechos Humanos, don Sergio Méndez Arceo, que en este año se va a realizar 4 y 5, 6 de agosto del 2023 en el Amate, Temisco, Morelos. Les vamos a mandar la información, la invitación. Consideramos que es importante la formación de comunidades defensoras, la continua formación que podamos hacer con todos o con todas las personas que quieran tomar la formación, porque es algo importante. Sabemos que derecho que no se lucha, derecho que se pierde, y que no nos enteramos que lo teníamos hasta que nos los quitaron. Entonces, para no hacer ese triste recorrido histórico, pues es importante la formación en todos los sentidos, en todos los aspectos, y la fundación desde hace años tiene la Escuela Popular don Sergio Méndez Arceo. El único requisito para los que quieran entrar es que tienen que estar calvos como don Sergio. Hombre, mujer, niño o niña. Ay, sí, discúlpenos. Entonces, hacia el cuchillo hay un báculo, ¿no? Para que acá, ¿no? Y bueno, entonces, fuera de eso, perdón, no hay costo, o sea, la fundación siempre ha hecho esto sin costo alguno. Es una capacitación, una formación que se hace año con año. Por favor. Así es. No. Vamos a los relatores y los relatores y los que tomaron nota van a tener la ardua tarea de que mientras ustedes comen pastel y toman vino, ellos van a tener que hacer y redactar el pronunciamiento para mañana presentarles un borrador general a ustedes aquí en la plenaria. Si se está de acuerdo, eso es lo que se leería en la conferencia de prensa, don Raúl Vera va a ser quien lea el pronunciamiento. Esa va a ser la mecánica. El seguimiento de las propuestas es ahí donde decimos, nosotros ya llamamos para articularnos, para conocerlos. ¿Quién tiene la iniciativa de articularse? Eso ya les toca a ustedes. Nosotros como fundación podemos ser puente. Oye, fíjate que quiero tal organización, pensamos esto, queremos convocar esto, lo difundimos y lo podemos articular. Exactamente. No. No está como definido qué es lo que el pronunciamiento nos va a ayudar para hacer, para visibilizar nuestras preocupaciones. Todavía no, ¿verdad? Sí, nos van a presentar el pronunciamiento se les presenta mañana. Entonces decimos, vamos a recoger lo más general, la diversidad de opinión, porque hay diversidad de opiniones, y ese pronunciamiento que intente recoger la preocupación general, como los ejes generales, por ejemplo, la no criminalización de los defensores, la verdad y la justicia para los defensores víctimas de ejecución extrajudicial, esos ejes que han dado, tiene que venir el pronunciamiento. Muy bien. Eso es lo concreto que vamos a hacer para visibilizar. Ya de cada problema en particular va a ser un poquito complicado. Nosotros vamos a estar pendientes para que también esté presente la voz de los pueblos, naciones y tribus pues que somos en México, porque también en las políticas públicas, en esas políticas públicas y económicas, estamos como en la política del olvido del mismo gobierno,
el actual y los anteriores que nos deben tantas cosas todavía. Entonces, para estar pendiente y que se pueda como hilar bien el pronunciamiento. Claro, ¿verdad? sí, pues va a ser la tarea de los redactores para que tomen nota y se va a hacer la redacción, mañana se presenta el pronunciamiento y ya quien quiera agregar algún punto o considerar que se debe de remarcar algún punto, se puede agregar. Esa es la mecánica, ¿sale? Entonces, si no hay más, pues para no quitarles más tiempo, para también vayamos a descansar, pues damos por terminadas las actividades del día de hoy. Bueno, quisiéramos pedir a los defensores y defensoras si pueden pasar aquí, ganadores y ganadoras del premio, y quienes somos parte de los que estamos acompañando, de los organizadores y demás, nos ponemos detrás de ellos para sacar una foto bonita de todas y todos de lo que hemos construido y avanzado este día, porque mañana algunos no estarán ya con nosotros, se van a ir temprano, y quisiéramos que quede un testimonio gráfico de esta bonita reunión que hemos tenido y la parte de contenido y construcción pues ya la explicó Toño. Después de esta foto queremos tener una fiesta también con ustedes y, aquí juntas y juntos, ¿no? Entonces, compañeros, compañeras, defensores, ganadores del premio, aquí adelante, si queremos Radio con Común silla, extendiendo con la resistencia, silla. pues este momento se convertirá en Francesco, emblemático, le vamos a pedir si nos regala la pasará foto. a la memoria de todos los que aquí están presentes y por supuesto a través de esta radiodifusora queremos transmitir que se reúnen todos y cada uno de los ganadores del Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo, que se dieron cita en este Centro Guadalupe en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. La última voz fue de la compañera Soy la Luna de la Fundación Don Sergio Méndez Arceo. Aquí Radio Común quiere decir que es un momento bastante conmovedor, bastante importante. Al centro de todos los reunidos está Monseñor Raúl Vera. A la derecha está la compañera de las patronas y por supuesto Nadine Reyes Maldonado del Comité Hasta Encontrarlos, Marta Graciela Ramos de Mujeres por México en Chihuahua, Alicia Dorantes, Saúl Roque, la señora Sara López, también Norma Romero, ahí también la ahora senadora Nestora Salgado, Estela Ángeles, Jaime Domínguez, Salvador Campanur, la señora Irinea Buendía y Teresa Castellanos. Vaya, este momento es muy importante en este primer encuentro de ganadores y ganadoras del Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo. Estamos en vivo a través de la www.radiocomun.mx. ¿Qué fue lo que se dijo aquí? Bien, la plenaria nos dio las respuestas a 3 preguntas que también vale la pena que todo el auditorio de manera organizada intente responder a estas. Nos da un paso para analizar y entender nuestra realidad y por supuesto tomar mejores decisiones en el ámbito político. ¿Cuál es la relación entre la actual política económica del gobierno y los derechos humanos? En este sexenio se supone que las cosas han cambiado y vale la pena que nosotros nos demos cuenta qué, cuáles, en dónde, intentando responder a esta pregunta, cuál es la relación entre la actual política económica del gobierno y los derechos humanos. ¿Qué sigue igual? ¿Qué ha mejorado y qué ha empeorado en materia de derechos humanos? Durante los sexenios anteriores al actual, la represión, el terrorismo de Estado creció a niveles sorprendentes y nunca antes que habíamos visto, y pareciera que con este gobierno ha disminuido. Por supuesto que el terrorismo de Estado sigue presente y las violaciones a los derechos humanos, ya sea por comisión, omisión o aquiescencia, están todavía en nuestra sociedad y lastimándole. Pero también pregúntese qué sigue igual, qué ha mejorado y qué ha empeorado en materia de derechos humanos. Finalmente la pregunta, ¿cuáles son los desafíos que identificamos y cómo podríamos incidir para una acertada solución? Encontramos algunas respuestas en este encuentro
Nosotros le invitamos que también con los suyos, con sus vecinos, en sus comunidades, barrios, colonias, unidades habitacionales, allá donde ustedes viven, intenten responder de forma organizada a estas interrogantes. Esto es la www.radiocomun.mx. En este primer encuentro, Tejedores de Esperanza. Una radio para gente común.